Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son las preparaciones de las piezas dentarias para que reciban un puente. En este caso tenemos acá un puente de 3 piezas y ya estuvimos hablando de que hay que respetar. Cuando yo desgasto, tiene que ser un desgaste de tal manera que se respete la anatomía de cada pieza. Si nos damos cuenta, acá tenemos un primer premolar superior. Si yo desgasto preparando las paredes paralelas de mesial y distal, y sus cúspides tienen que seguir la anatomía de las cúspides. Igualmente aquí, en un primer molar, respeto tal como tengo a mi pieza homónima, del que sería el segundo molar superior. Entonces tengo que desgastar no en una superficie plana, sino conservando las cúspides y la anatomía propia de cada pieza dentaria, recordando de que esta preparación es propia del odontólogo, pero el protesista tiene que tener conocimiento de ciertos requisitos que tienen que haber en la preparación. Ya hablamos de que tiene que haber paralelismo de las caras mesial y distal, o también una ligera convergencia hacia oclusal, o si fuera en un incisivo central hacia el borde incisal. Eh, ¿Por qué? Tenemos cuánto se debe de preparar o desgastar por vestibular. La reducción que uno debe hacer por vestibular o el desgaste es generalmente entre 1,2 a 1,5 milímetros si es un diente joven. Si es un diente envejecido, se puede desgastar como máximo hasta 2 milímetros por vestibular. Esto está indicándome la línea de terminación cervical, y aquí el desgaste tiene que ser entre 0,3 a 0,5 milímetros, y el borde, en este caso la cara oclusal, y si son dientes posteriores, o el borde incisal si son dientes anteriores, tiene que ser en 2 milímetros. El desgaste de las caras proximales es muy importante que sean paralelos o sean convergentes, porque eso le va a permitir que mi corona tenga la retención y la estabilidad. Cuando desgasto las caras proximales, tengo que eliminar la convexidad que es propia de las caras proximales. ¿Cuánto más o menos se debe desgastar en mesial y en distal? Entre 0,8 a 1,2 milímetros. Si es que la corona que yo voy a confeccionar es una corona que es pura porcelana, que no tenga el esqueleto de metal. Si tuviera el esqueleto de metal, porque voy a hacer una corona de porcelana sobre metal, entonces el desgaste tiene que ser mayor, entre 1,5 a 2 milímetros, también en mesial y en distal. Bueno, en conclusión, el desgaste de la pieza dentaria va a estar en íntima relación con qué tipo de corona voy a hacer. Si voy a hacer una corona jacket, como les dije, una corona jacket sería esta, que no tiene nada de metal, es puro material estético. O voy a hacer una corona que tenga el esqueleto de metal, o en este caso es un puente. Entonces, cuando yo voy a hacer una corona que sea jacket, o sea, libre de metal, yo me puedo permitir desgastar menos diente en la cara vestibular. Solamente puedo gastar entre 0,8 a 1 milímetro de profundidad. Pero si yo voy a hacer una corona que es metal o cerámica, como esto, los pilares, entonces yo puedo gastar como máximo hasta 2 milímetros en dientes que ya han sido envejecidos, y en dientes jóvenes entre 1,2 a 1,5 milímetros, y es la manera que se va a proteger la pulpa y no se va a producir un compromiso de la pulpa. ¿Cuánto entonces tengo que gastar? ¿No? Si voy a gastar un diente anterior, entonces por vestibular entre 1,5 a 2 milímetros. Por palatino entre 1,5 a 2 milímetros. Mesial y distal también hemos dicho entre 1,5
dependiendo el tipo de corona, si es una corona metal o cerámica. Y el borde incisal o la cara oclusal 2 milímetros. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque nosotros para preparar, el odontólogo utiliza este calibrador. Entonces, yo por ejemplo tengo acá esta piedra, es una piedra troncocónica, entonces yo coloco aquí mi calibrador y me está indicando que el grosor de esta piedra tiene 1,8 milímetros, casi 2 milímetros tiene el grosor de la piedra. Quiere decir que yo voy a tener que utilizar esta piedra para hacer mi preparación. El protesista, por otro lado, también calibra la cofia. En este caso, esta cofia es para una corona donde la cual se va a aplicar porcelana. Entonces yo también, el protesista calibra, coloco aquí y me doy cuenta que está en 0,5 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la cofia para una porcelana debe ser entre 0,3 a 0,5 milímetros, porque luego, porque si mi cofia tiene entre 0,3, si yo coloco aquí, mire mi calibrador, a este nivel está más delgado mi cofia, está casi en 0,1 milímetro, y en otra parte está a 0,3 milímetros y otras partes que están a 0,5 milímetros. Entonces, la cofia también tiene que ser calibrada entre 0,3 a 0,5 milímetros, porque luego yo voy a aplicar un opacificador, que quiere decir que sobre esta cofia yo tengo que aplicar un opacificador que no me permita que se trasluzca el metal, y luego recién aplico el material estético, que puede ser la porcelana o puede ser el Ivocrón. ¿Cuánto de espacio es para el opacificador? Es 0,2 milímetros, porque luego el cuerpo de la porcelana, en este caso nos vemos que ya han aplicado el cuerpo de la porcelana, es de prácticamente 1,2 a 1,5 milímetros. Entonces, por eso es importante tener que respetar cuánto se desgasta en la pieza entaria. Es importante también tener en cuenta los calibradores que lo utilizamos nosotros los odontólogos para calibrar las piedras, pero el protesista utiliza el calibrador para calibrar también coronas. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay espacio para la corona, para la cofia, para el opacificador y luego para la aplicación directa, ya sea de porcelana o de Ivocrón o de cualquier otro material completamente estético. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a proceder a desgastar las piezas que en la tarea les estoy asignando, con los requisitos que les estoy indicando, ¿no? Nos damos cuenta que no nos olvidemos que hay que respetar la anatomía. Entonces aquí se ha hecho un desgaste y vemos claramente que se respeta la anatomía. ¿Cuántas cúspides tiene el primer molar? 2 cúspides, 4 cúspides, 2 vestibulares, 2 palatinas, y se va respetando la anatomía. Igualmente en el premolar, desgaste de la cúspide vestibular y palatina, quiere decir que el desgaste debe conservar la anatomía de mi pieza y no debo de dejarlo esto como si fuera una superficie plana y nunca hubiera tenido cúspides.